En el primer caso, vamos a Estados Unidos a finales del siglo XIX. El condado de Lynn se ubica al norte de Missouri, una región que a finales del siglo XIX consistía en pequeñas granjas dedicadas al maíz y trigo. Estados Unidos había presenciado una expansión dramática en la agricultura desde 1860 y para 1880 el número de granjas en todo el país se había más que duplicado, al igual que el número de personas empleadas para trabajar en ellas. El 11 de mayo de 1894, una señora llamada señora John Carter escuchó que llamaban a su puerta. Fue extraño, ya que aún era muy temprano y no esperaba ninguna visita. Ella estaba en su cocina, pero rápidamente fue al porche para ver quién podría ser el visitante. Para su sorpresa, era Nellie Mix, una niña de 6 años que vivía cerca. Pero Nellie no se veía como normalmente lo hacía. Siempre era una niña bien vestida porque su madre cuidaba que sus hijos lucieran lo mejor posible. Sin embargo, hoy Nellie se veía muy diferente. Su vestido estaba roto y sucio y su cara estaba cubierta de sangre. También tenía una cicatriz bastante profunda en la frente. La señora Carter le preguntó a la pobre niña qué le pasaba, pero el habla de Nellie era algo confusa. Finalmente logró decir que había dormido en un montón de paja junto a los cuerpos de sus padres y hermanas menores, quienes habían sido asesinados. La señora Carter se sorprendió. El condado de Lynn era un lugar tranquilo, un sitio seguro para criar una familia. Esto no estaba bien. Nellie parecía haber dormido afuera y tenía una herida profunda en la cabeza. La señora Carter fue al cuarto de su hijo Jimmy, de 9 años, y le pidió que fuera al montón de paja para comprobar si la historia que le contó Nellie Mix era cierta. Mientras Jimmy buscaba los cuerpos, la señora Carter limpió la sangre de Nellie y le dio de comer. La niña seguía hablando en voz baja y era difícil entenderla. Jimmy regresó pronto. Pronto regresó e informó a su madre que, efectivamente, había personas muertas en el montón de paja. La señora Carter se sorprendió, ya que aunque era evidente que algo le había pasado a la niña, no pensó que la historia de los cuerpos en el montón de paja fuera cierta. Pensó que seguramente había otra explicación. Como Nellie no podía quedarse sola, la señora Carter pidió a Jimmy avisar a los vecinos y él salió corriendo para buscarlos. La primera persona que vio fue Jorge Taylor, quien araba su campo de maíz. Era muy temprano y resultaba raro que el señor Taylor ya estuviera trabajando. Parecía mucho que estaba tratando de cubrir las huellas de la carreta que se habían hecho la noche anterior. Cuando Jimmy se le acercó, le dijo al señor Taylor que había personas muertas en el montón de paja, así que debía tener cuidado al arar alrededor de él. Lo que sucedió después fue algo extraño, ya que en lugar de que Jorge Taylor fuera inmediatamente a investigar esta terrible y angustiante noticia, llevó a Jimmy a su casa y le dijo que esperara, ya que primero necesitaba desenganchar a sus caballos. Jimmy esperó, pero Jorge Taylor nunca regresó. Había montado su caballo y cabalgado a Browning, pues quería hablar con su hermano, el señor Guillermo Taylor. Los hermanos Taylor eran bien conocidos en el noreste de Missouri, eran ricos y educados. Guillermo se graduó en Derecho en la Universidad de Missouri y sirvió en la Asamblea General de Missouri. Ahora trabajaba en Browning para el banco People's Exchange. Ambos vestían ropa elegante y habían sido descritos como apuestos y bien educados. Sin embargo, la percepción de los hermanos entre la gente de Milan y Browning cambió en 1891 cuando fueron acusados de falsificación y hurto por emitir letras bancarias falsas. También fueron arrestados por incendio premeditado y robo de ganado. Tras localizar a su hermano, Jorge Taylor se fue rápidamente del pueblo. Un hombre llamado señor Tom Daly vio al señor Jorge Taylor cabalgando hacia Browning y poco después volvió a ver al señor Taylor, pero esta vez iba acompañado de su hermano, el señor Guillermo Taylor, y cabalgaban hacia el este. Ya eran las 8 de la mañana y el señor Daly dijo que ambos hombres parecían tener bastante prisa. Las autoridades ya habían sido contactadas y en casa de la señora Carter, Nellie Meeks, de 6 años, era atendida por el médico local. Cuando le preguntaron si podía explicar lo que había pasado, respondió: «Cuando íbamos subiendo la colina, el hombre sin bigote dijo que tenía frío en los pies, se bajó y caminó junto al carro y le disparó a papá. Papá saltó y empezó a correr. Luego mamá gritó y empezó a saltar. Después me golpearon la cabeza y me dormí. Cuando el hombre me puso en la paja, el de los bigotes me dio una patada en la espalda y dijo que ya todos estaban muertos».
Me cubrieron y no podía respirar bien. Escuché que decían que no se iba a quemar porque no prendería. Pronto se supo sobre los asesinatos del señor y la señora Mix y dos de sus tres hijas. Hombres de Milán y Browning partieron en busca de los sastres. Durante ese tiempo se realizó una investigación para descubrir las causas de los trágicos sucesos de la noche anterior y a los responsables. Se informó a la investigación que el padre de Nellie, el señor Gus Mix, era un agricultor arrendatario y que había ocupado tierras que pertenecían a Jorge y Guillermo Taylor. El señor Mix ya había sido arrestado por robo de ganado y en la corte se declaró culpable. Después fue enviado a prisión. En la primera semana de abril de 1894, el gobernador Stone le ofreció un indulto si testificaba en la corte contra el señor George y William Taylor. Deseando regresar con su familia, el señor Mix aceptó. Sin embargo, esto causó mucha preocupación a los Taylor. Sabían que había personas en el condado de Lynn que realmente querían verlos tras las rejas y que Gus Mix aceptara testificar en su contra era algo que no podían permitir que sucediera. Tendrían que convencerlo de cambiar de opinión. Fueron a su casa y le ofrecieron $1,000 junto con un carro y caballos si se iba del área. Gus Mix aceptó su propuesta. Era bueno para él, ya que tendría un carro y caballos y $1,000, y pensó que le sería fácil convertirse en un agricultor arrendatario en otro lugar, especialmente con una suma tan grande de dinero para ayudarlo. La madre del señor Gus Mix vivía en la ciudad cercana de Milán, pero pasaba mucho tiempo ayudando en la casa de su hijo. Ella declaró en la investigación que Gus la mantenía informada de la situación y que sabía cómo él había aceptado testificar en contra de los hermanos Taylor, pero luego decidió aceptar su oferta de $1,000, caballos y un carro para dejar el condado. Ella dijo que Jorge y Guillermo Taylor le habían dicho a su hijo que irían a su casa la tarde del jueves 10 de mayo. Después se iría con ellos y al encontrar una nueva granja para arrendar, llamaría a su familia para reunirse con él. Sin embargo, esto no salió como Jorge y Guillermo Taylor lo habían planeado, ya que cuando llegaron a la pequeña casa de los Mix, la señora Delora Mix les dijo que su esposo no se iría sin ella y los niños. Ella no confiaba en los Taylor y aunque pensaba que eran capaces de hacerle daño a su esposo, no creía que alguna vez intentaran lastimar a una mujer o a un niño. La señora Delora Mix estaba lista. Ella ya había guardado lo poco que tenía en cajas, lista para empezar una nueva vida en otro lugar. Sin embargo, no se encontraron objetos que la señora Mix hubiera empacado, no había ropa de cama ni ropa. También se sabía que el señor Mix siempre llevaba un reloj de plata, el cual no estaba en su cuerpo cuando la familia fue llevada a la morgue. Las autoridades solo hallaron una colcha parcialmente quemada en el pajar. Nellie repitió en la investigación lo que ya había dicho cuando fue examinada por el doctor. A partir de las pruebas presentadas, surgía la imagen de que, bajo la oscuridad de la noche, la familia Mix y los sastres viajaron al oeste de Browning. Cuando llegaron al área cerca de la escuela, Jorge Taylor se bajó del carro y procedió a dispararle al señor Mix. Luego le disparó a su esposa Delora y a su bebé. A las dos niñas las golpearon con una piedra. Luego los hermanos pusieron los cuerpos en el carro, los llevaron a su granja a unas 2 millas y los enterraron en tumbas poco profundas bajo la pila de paja preparada. Al final de la audiencia, el veredicto del jurado del forense determinó que la familia Mix había muerto por heridas de bala y golpes con un objeto contundente, como una piedra, y que las personas responsables de este terrible crimen eran el señor Jorge Taylor y su hermano, el señor Guillermo Taylor. Sin embargo, los hermanos ya habían abandonado el condado. El domingo 13 de mayo, una multitud se reunió para rendir homenaje mientras se enterraban los cuerpos de Gus Mix, su esposa Delora y sus hijas Mamie y Hattie en el cementerio Butte, condado de Sullivan. Toda la familia fue colocada en una sola tumba. Grupos de hombres, todos armados, salieron en busca de los sastres y se envió aviso a todos los condados cercanos para que estuvieran atentos a los hermanos. Sin embargo, lograron evitar el arresto y no fue hasta el 26 de junio que finalmente fueron capturados en el pequeño pueblo de Batesville, en el estado de Arkansas. Fueron llevados de regreso al condado de Lynn, Missouri, en tren, pero como la gente local ya había decidido que eran culpables, se estaban reuniendo multitudes para recibirlos, así que en su lugar los bajaron del tren en Macon y los trasladaron a la cárcel de Moberly.
El abogado de los Taylor pidió que el tribunal del condado de Lynn fijara una fianza de $50,000 para cada uno de los hermanos, pero como después del crimen George y William Taylor habían desaparecido por más de un mes, el juez rechazó la solicitud. Pero el juicio comenzó el 18 de marzo de 1895 en el Palacio de Justicia de la ciudad de Carrollton, en el condado de Carroll, Missouri. George y William Taylor llegaron al Palacio de Justicia vistiendo trajes muy elegantes y luciendo como dos distinguidos caballeros. Parecían confiados en que serían absueltos y negaron tener algo que ver con el asesinato del señor Gus Meeks, su esposa Delora y dos de sus hijas, Hattie y Mommy. Testigos dijeron que antes oyeron a los sastres amenazar al señor Meeks. Una señora llamada Kitty Edens contó cómo escuchó 5 disparos poco después de la medianoche del jueves 11 de mayo. También testificó la madre del señor Meeks. Ella declaró al tribunal que siempre había encontrado intimidantes a los hermanos Taylor y temía que pudieran dañar a su hijo. Ella dijo que él recibió una carta el 10 de mayo en papel membretado del People's Exchange Bank. No estaba firmada, pero en su lugar tenía 3 estrellas. Simplemente decía, estate listo a las 10, todo está bien. Los testigos habían visto a los hermanos en una carreta esa noche y un testigo llamado señor Dillinger le dijo al tribunal que anteriormente William Taylor le había dicho que mataría al señor Meeks. Nadie había visto realmente ni a George ni a William Taylor cometer el crimen y su abogado defensor, un caballero llamado coronel John Hale, reiteró ante el tribunal que todas las pruebas presentadas eran, en el mejor de los casos, circunstanciales. Y no había pruebas que pudieran condenar a los acusados, pero la defensa presentó a muchos testigos. La mayoría eran familiares de los Taylor. La esposa de Jorge Taylor declaró que su esposo había estado en casa la noche del 10 de mayo y que nunca salió, y la esposa de Guillermo Taylor dijo que su esposo había regresado a las 10 de la noche y luego durmió hasta las 5 de la mañana. Preguntaron si había sangre en la carreta de los Taylor. Testigos de la fiscalía dijeron que habían visto sangre en la carreta, pero testigos de la defensa dijeron que la sangre era vieja y que también había algo de pintura roja. Tanto Jorge como Guillermo Taylor testificaron en su propia defensa y su versión de los hechos de ese día estaba bien ensayada y era casi idéntica. Contaron la misma historia que sus esposas, que regresaron a casa y no salieron de nuevo. Guillermo dijo que Jorge había ido a verlo la mañana del viernes 11 de mayo y le contó que el señor Meeks había sido asesinado y que su cuerpo fue encontrado en su granja. Guillermo dijo que Jorge quería hablar con la policía y pedirles que investigaran, pero él no pensó que fuera una buena idea porque creía que los estaban incriminando, ya que todos sabían que Gus Meeks había aceptado testificar en su contra. Cuando terminó el juicio, el jurado deliberó durante 2 días, pero no pudo llegar a un veredicto. Votaron 7-5 a favor de su condena. Tendría que haber un nuevo juicio. Antes de que eso ocurriera, pronto surgieron informes de soborno y uno de los miembros del jurado contó cómo le habían ofrecido $750 para votar por un veredicto de no culpable. El segundo juicio comenzó en julio de 1895 y la fiscalía decidió que, en lugar de procesar a los hermanos Taylor por los 4 asesinatos, solo serían juzgados por el asesinato del señor Gus Meeks. La fiscalía había concluido que sería demasiado difícil probar que el asesinato de la señora Delora Meeks y de las 2 niñas fue premeditado. Durante este tiempo, Nellie Meeks estaba bajo la tutela de la señora Pierce, quien era la esposa de uno de los fiscales. Nellie no testificó en ninguno de los 2 juicios, aunque la declaración que hizo al doctor cuando fue examinada por primera vez el 11 de mayo de 1894 fue leída en la corte. Durante el proceso, a veces se levantaba de su silla y se sentaba en las piernas del esposo de la señora Pierce, el fiscal Pierce. Los testigos y las declaraciones en el segundo juicio fueron prácticamente los mismos que en el primero, y el 2 de agosto el jurado se retiró para deliberar el veredicto. Regresaron para declarar culpables al señor Jorge Taylor y a su hermano, el señor Guillermo Taylor, de asesinato en primer grado, y el juez los sentenció a ambos a muerte por ahorcamiento. Por supuesto, los hermanos apelaron el veredicto, pero fue en vano. La ejecución por ahorcamiento se programó para el 30 de abril de 1896. Mientras esperaban su destino, fueron enviados a la cárcel de Carrollton. Sin embargo, el 11 de abril escaparon. William fue capturado poco después y llevado a la cárcel en Kansas. Pero a medida que se acercaba la fecha de la ejecución, su hermano Jorge aún no había sido encontrado. La mañana del 30 de abril de 1896, Guillermo Taylor fue ahorcado. Antes de hacerlo, escribió una declaración proclamando su inocencia.
Decía, al público solo tengo esta declaración adicional que hacer. No debería sufrir como me veo obligado a hacerlo. El prejuicio y el perjurio me condenaron. Por esta condena, mi esposa queda como una viuda solitaria. Mis bebés quedan huérfanos en este mundo cruel. Mis hermanos están de luto y mis amigos lloran. Ustedes apresuran a mis padres canosos a la tumba. Las turbas y ese elemento me han perseguido hasta ahí. Había esperado vivir, al menos, hasta que la buena gente se diera cuenta de la injusticia que se me hizo, pero no puede ser así. Estoy listo para encontrarme con mis dioses y emprender mi camino hacia lo desconocido, donde creo que todos son juzgados justamente. Espero que mis amigos se reúnan conmigo en el cielo. Creo que voy allá. Adiós a todos. El hermano de William, Jorge Taylor, nunca fue encontrado. Nellie Meeks fue criada por su abuela materna. Se casó con un caballero llamado señor Alberto Spray y el 24 de febrero de 1905 dio a luz a una hija en la ciudad de Fulton, Missouri, a quien llamó Harriet. Trágicamente, Nellie murió debido a complicaciones durante el parto. Harriet vivió hasta 1977. Murió en Detroit a los 72 años. Durante años han circulado muchas historias sobre el trágico caso de la familia Meeks. Cuando Nellie salió con vida del pajar en las primeras horas del 11 de mayo de 1894, había dos casas a la vista. Aunque estaban en direcciones opuestas, ambas estaban a la misma distancia del pajar. Una era la casa de la señora Carter, mientras que la otra era la casa del señor Jorge Taylor. Se dice que Nellie contó cómo la voz de su madre fallecida, la señora Delora Meeks, le indicó en qué dirección debía ir. En el segundo caso, vamos a Hungría a principios del siglo XX. A inicios del siglo XX, Hungría era un país moderno e industrializado. En 1873, la antigua capital Buda y Óbuda se fusionaron oficialmente con la ciudad de Pest. Esto creó la nueva capital húngara llamada Budapest. A principios de 1900 hubo muchos avances tecnológicos y una acelerada industrialización y urbanización. Budapest fue la primera ciudad en Europa continental en tener un sistema de tren subterráneo electrificado. La economía crecía a un ritmo similar al de Alemania, Gran Bretaña y Francia y era un lugar emocionante para estar. La familia Schwartz vivía en Budapest, en una zona algo exclusiva, cerca del río Danubio. Tenían 5 hijos, la mayor era Gisela. Luego seguían Gabriela, de 11 años, Belma, de 10, Karoy, de 4 y Margit, de 3. Su padre se llamaba Elios Schwartz y era un caballero respetable con una buena posición, trabajando en el elegante Hotel Londres el 31 de marzo de 1912. La gente de Budapest esperaba con ansias el verano. Había sido un invierno largo, y aunque marzo marca el inicio de la primavera, el clima había estado frío. Este domingo era Domingo de Ramos, y por la mañana algunos miembros de la familia Schwartz habían ido a la Basílica de San Esteban para la misa. Esta era una iglesia muy impresionante, nombrada en honor a Esteban, el primer rey de Hungría, quien gobernó entre los años 1000 y 1038. Gisela regresó a casa alrededor de las 10 en punto. Su madre estaba preparando comida para las festividades y un par de horas después envió a Gisela a comprar unas naranjas. Gisela era una niña feliz y obediente. Se puso su abrigo, se despidió de su madre y salió del departamento. Notó algunas caras conocidas en las calles. Algunos de sus vecinos regresaban después de sus actividades matutinas. Fue al pequeño puesto de abarrotes. Esta zona de la ciudad normalmente estaba ocupada, pero ese día estaba especialmente llena de gente. La gente corría de un lado a otro comprando artículos para celebrar el Domingo de Ramos. Ella logró comprar las naranjas en un puesto en el Boulevard Lipot, frente al Hotel Moran. Mientras miraba a su alrededor, se dio cuenta de que el clima estaba un poco mejor. Aunque hacía frío, el sol brillaba. Comenzó a caminar por los bulevares arbolados de regreso a su departamento. Mientras lo hacía, vio a uno de los sacerdotes de la basílica. Ella sonrió y al cruzarse, le deseó un buen día. Ya estaba a unas cuadras de su edificio, pero la pequeña Gisela Schwartz, de 12 años, nunca llegó a casa. Más tarde ese día, su padre contactó a la policía y reportó su desaparición. La policía abrió una investigación, pero sus esfuerzos no lograron encontrar a la niña desaparecida.
Cuando los periódicos informaron sobre su desaparición, la presión sobre ellos aumentó para que resolvieran el misterio. Kaya Mankrachani, detective principal de la policía de Budapest, recibió la orden de encargarse personalmente del caso. Un botones del hotel ya había informado a la policía que había visto a un caballero elegantemente vestido actuando de manera sospechosa y preguntando por chicas jóvenes que pudieran encargarse de él. Otro testigo había descrito a un caballero similar con una joven abordando un barco con destino a Austria. La policía investigó la pista, pero concluyó que la chica en el barco no era Gisela. El jefe de detectives Creciani descubrió que el 31 de marzo, el día en que desapareció la niña de 12 años, Gisela Schwartz, un oficial que trabajaba al otro lado del río Danubio, había detenido a un hombre que actuaba de manera bastante sospechosa junto a una zanja que conducía hacia el río. Llevaba 2 paquetes. El oficial le pidió al hombre que mostrara sus documentos de identificación, algo que él no quiso o no pudo hacer. El oficial le informó al hombre que lo llevaría de vuelta a la estación de policía. Sin embargo, al hacerlo, el hombre huyó y tiró uno de los paquetes. Su sombrero también se le cayó de la cabeza en su prisa por escapar. El oficial no intentó perseguirlo. En lugar de eso, tomó el sombrero y el paquete y volvió a la estación de policía. Cuando la policía inspeccionó el sombrero, encontraron que dentro del borde había una cinta de seda negra con mechones de cabello pegados a ella. El paquete, sin embargo, reveló algo más macabro. Contenía hojas de papel encerado cubiertas de sangre. El oficial presentó un informe completo del incidente, pero no llegó a la jefatura de policía de Budapest. Hasta el 5 de abril, el jefe de detectives Creciani también se enteró de que el 2 de abril la compañía de ferrocarriles eléctricos había reportado un incidente. Le habían dicho a la policía que el domingo de Ramos, el 31 de marzo, uno de sus empleados, llamado Adam Skill, había llegado a la sala de impresión alrededor de las 2 de la tarde. Esto era particularmente extraño, ya que nadie debería haber estado trabajando ese día. El incidente fue reportado ya que se creía que solo podía haber estado ahí para cometer un robo, aunque después se descubrió que no se había llevado nada del lugar. Otro empleado de la sala de impresión dijo que se había encontrado con Adam Skill el domingo, justo cuando salía por la puerta del sótano, y llevaba consigo un gran saco de papel encerado. Le preguntó qué estaba haciendo, a lo que él respondió que había traído el saco desde el tren, pero como estaba roto y estaba cerca de su trabajo, pensó que no habría problema en ir a la sala de impresión para conseguir papel y repararlo. Los 2 hombres se saludaron y continuaron su camino. La descripción de Adam Skill coincidía casi exactamente con la del hombre detenido por el oficial ese día. El jefe de detectives Creciani creía que debía ser la misma persona, así que, en un intento de confirmar su teoría, visitó la imprenta. La oficina de la compañía de ferrocarriles eléctricos preguntó si usaban el papel encerado hallado en el paquete desechado. El gerente confirmó que sí lo usaban y el papel encerado que el jefe de detectives les mostró era exactamente igual al que siempre utilizaban. El jefe de detectives Creciani también le mostró el sombrero al gerente, y después de mirarlo por unos segundos, dijo que creía que era el que Adam Skill solía usar. Le dijo al jefe de detectives que, aunque Adam Skill regresó a trabajar el lunes 1 de abril, nadie lo había visto desde entonces. Le dio al jefe de detectives su dirección, que era 67 de la calle Kutvergi. Un testigo vio a un hombre con esa descripción bebiendo en el bar de vino cercano. Ella recordó que él estaba actuando de manera extraña y llevaba 2 paquetes grandes. Los detectives fueron enviados a la dirección. Era un departamento en el lado oeste del Danubio, cerca del Budisesierdu, una gran zona boscosa cubierta de grandes robles, hayas y pinos. Sin embargo, Adam Skill no estaba ahí. Su novia, Katalin Simko, de alguna manera se enteró de su llegada inminente, y cuando le dijo que 2 policías estaban en el edificio, él salió rápidamente por una entrada trasera. Sin embargo, los detectives registraron el departamento. No estaba nada ordenado y no se encontraba en muy buen estado. Curiosamente, descubrieron que Adam Skill en realidad se llamaba Janos Rumpf y que había usado algunos seudónimos diferentes. También enviaron detectives a la imprenta. Esta vez descubrieron 3 naranjas y un huevo pintado de rojo. Afuera, entre la basura, encontraron papeles que habían sido cubiertos de sangre, así como un delantal de niña. La policía recogió el papel y lo envió para un examen forense.
Esto reveló que tenía sangre y cabello humano pegados. El jefe de detectives Krasani concluyó que este papel encerado se usó para envolver la cabeza de la niña. También estaba seguro de que esta persona era responsable de la misteriosa desaparición de Gazela Schwartz e instruyó a todas las unidades de policía disponibles a buscar en la ciudad para encontrarlo. A pesar de una búsqueda tan grande, no había rastro de Adam Skell o Janos Rumpf y parecía que, al igual que cuando fue detenido el 31 de marzo, nuevamente había logrado evadir el arresto. La policía estaba segura de que la pequeña Gazela Schwartz, la niña de 12 años que había desaparecido misteriosamente el domingo de Ramos, estaba muerta, pero necesitaban encontrar su cuerpo. Cientos de oficiales de policía recibieron instrucciones de buscar en el bosque del lado oeste del Danubio. Fue un esfuerzo coordinado, con diferentes unidades haciéndose responsables de áreas específicas. Se les unieron personas locales que estaban ansiosas por ayudar en el intento de resolver el misterio. Ya entrada la tarde, un oficial de policía vio lo que parecía ser una mano pequeña debajo de la maleza. Una inspección más cercana reveló que era parte del cuerpo en descomposición de un niño. Solo estaban el torso y los brazos, cabeza y piernas fueron removidas. Se registró el área cercana, pero no se encontró nada más. El torso había sido cubierto con un abrigo gris que tenía las letras IC31. Esto representaba la escuela a la que Gisela había asistido el año anterior y el número del gancho de abrigo que ella había usado. La prensa informó la historia con todos sus macabros detalles y pronto no solo todo Budapest, sino toda Hungría supo del espeluznante hallazgo. Se realizó una autopsia al torso. Los resultados revelaron que había muerto por 2 heridas de arma blanca. La gente siguió presentándose con información. Un conductor de tranvía contó cómo Adam Skell abordó el tranvía que iba a Hooversfeld poco después de las 3 de la tarde el domingo de Ramos. Él usaba su servicio con frecuencia y el conductor lo conocía vagamente. El conductor recordó la fecha porque él había subido llevando 2 paquetes grandes y no se bajó en su parada habitual. En cambio, él continuó unas cuantas paradas más adelante en la línea, pero la razón por la que el conductor recordaba tan bien la fecha era porque cuando el tranvía llegó a la terminal, el conductor hizo su inspección habitual del vagón vacío y donde Adam Skell o Janos Rumpf había colocado sus paquetes. Había una gran mancha de sangre. El 28 de abril, el torso y los brazos de Giselle Schwartz, de 12 años, fueron enterrados en el cementerio de Kerepesi. Es el cementerio más grande de Budapest y uno de los más antiguos de Hungría. Fue enterrada entre tumbas de destacados estadistas, escritores, escultores, artistas, compositores y deportistas húngaros. Una multitud se reunió en las calles mientras el cortejo iba al cementerio. Todos tenían la cabeza inclinada y reinaba un silencio inquietante mientras la barbarie del crimen resonaba entre los presentes. 2 días después, el 30 de abril de 1912, la cabeza de Gisela Schwartz fue encontrada entre la maleza, no muy lejos de donde se había descubierto el torso. Luego fue enterrada con su torso en la tumba del cementerio de Kerepesi. Sus piernas aparecieron 7 meses después. El caballero que actuaba como jardinero y cuidador del edificio donde Adam Skell o Janos Rumpf había vivido en Budapest recibió una carta de él. Su nombre era Peter Starak. Estaba preguntando bastante sobre el caso de la desaparecida Gazelle Schwartz. Tanto así que Peter Starak informó a la policía que Adam Skell o Janos Rumpf había pedido que se enviara una respuesta a la oficina de correos de Múnich a nombre de un caballero llamado Sándor Weidmüller. 2 detectives fueron enviados a Múnich y cuando el misterioso Sándor Weidmüller llegó a recoger la carta, fue detenido. Los detectives le dijeron que sabían que su verdadero nombre era en realidad Janos Rumpf. Sin embargo, no solo era un hombre buscado en Hungría, también era un hombre buscado en Alemania. La lista de crímenes que supuestamente había cometido era larga e incluía robo, asalto, acoso y asesinato. Maria Schmelz, una niña de 14 años, fue asesinada en 1906 y su cuerpo ocultado en la maleza de un bosque cercano. Poco después, una niña de 7 años desapareció y su cuerpo fue hallado cubierto de zarzas. En otro lugar remoto y boscoso, Janos Rumpf fue acusado por el asesinato de una joven, pero el tribunal lo absolvió. Lo describían de muchas maneras diferentes. Algunos lo llamaban un personaje extraño y lascivo.
Otros lo describían como raro y vulgar, pero todos estaban de acuerdo en que realmente había algo muy sospechoso en él. Una joven que tuvo una relación con él contó a los detectives que le parecía extraño que János coleccionara objetos de niñas pequeñas, como diademas y listones. La policía húngara revisó sus antecedentes y se sorprendió por lo que hallaron. János Rumpf provenía de una familia adinerada originaria de Baviera y ellos esperaban que algún día él estudiara Derecho. Sin embargo, siempre fue un niño nervioso y esto empeoró al crecer. Por último, sus padres intentaron ingresarlo en una escuela especial donde pudieran observar su comportamiento todo el tiempo. János no quiso ser institucionalizado, así que huyó de Budapest y llegó a Múnich, donde trabajó como encuadernador. Cuando fue entrevistado, negó tener algo que ver con el asesinato de Gassel Schwarz, de 12 años. Fue entregado a las autoridades alemanas y el 27 de abril de 1914 fue juzgado en Augsburgo por los crímenes que supuestamente cometió antes en Alemania. Posteriormente fue declarado culpable y condenado a muerte. Sin embargo, 2 semanas después, el 9 de mayo, se quitó la vida ahorcándose en su celda. Nunca fue juzgado por el asesinato de Giselle Isfors, de 12 años. En 1947, durante la renovación de la imprenta de la Compañía de Ferrocarriles Eléctricos en Budapest, los trabajadores hallaron el torso de un niño en el sótano. Hace 42 años, en junio de 1905, un niño de 12 años llamado István Petík desapareció repentinamente y nunca volvió a ser visto. Desafortunadamente, la policía no pudo identificar el torso, pero se especuló que probablemente era otra víctima de János Rumpf. Sin embargo, como János había muerto muchos años antes, el misterio de quién era el niño y quién lo mató y lo colocó en el sótano de la imprenta nunca se resolverá por completo. En el caso número 3, vamos a Inglaterra a mediados del siglo XIX. Francis Turner nació en 1843 en la ciudad comercial de New Romney, en el pintoresco condado de Kent. Aunque el pueblo era pequeño, tenía una rica herencia y un encanto pintoresco. Estaba al borde de Romney Marsh, una zona usada principalmente como tierra agrícola. Se utilizaba para el pastoreo de ganado, especialmente ovejas, que prosperaban en los pastizales fértiles. Los agricultores también cultivaban cultivos como trigo y cebada en las tierras recuperadas dentro del pantano. Además, la tierra proporcionaba recursos como juncos para techar techos y arcilla para la fabricación de ladrillos. Francis venía de una familia grande. Ella asistió a la escuela local, pero cuando tuvo la edad suficiente, sus padres la enviaron al pueblo de Folkestone, a una distancia de 15 millas para trabajar en el servicio doméstico. Folkestone vivía un crecimiento impulsado por su ubicación estratégica como puerto y balneario importante. Sus acantilados y playas de arena hicieron de Folkestone un destino turístico atractivo y la llegada del ferrocarril en 1843 facilitó el acceso, impulsando la economía y el turismo. La ciudad se convirtió en un importante punto de tránsito para los viajeros que iban rumbo a Europa continental, y la construcción del puerto aumentó el número de servicios de barcos de vapor hacia Francia. Aunque Folkestone ganó popularidad como destino vacacional y puerto importante, mantuvo su carácter tradicional. La pesca y el transporte marítimo siguieron siendo clave en su economía. La ciudad también contaba con una próspera comunidad de artistas y escritores atraídos por sus paisajes escénicos y su ambiente marítimo. Frances se volvió una joven atractiva y cuando no trabajaba le gustaba pasear por el malecón, donde a menudo era abordada por caballeros interesados en conocerla. Sus padres y su empleador se sorprendieron cuando en 1864 anunció su embarazo. El padre era un caballero llamado señor Guillermo Kidder, un comerciante de papas que le llevaba a unos 15 años de edad. En ese tiempo, las madres solteras llevaban cierto estigma social, pero a pesar de los rumores y las miradas especulativas de la sociedad, Francisca enfrentó la inminente maternidad con una determinación serena. Ella dio a luz a una hija a quien llamó Emma, y poco después, el 1 de febrero de 1865, ella y Guillermo se casaron. Sin que Francisca lo supiera, Guillermo tenía un pasado complejo. Ella descubrió que él había tenido 2 hijos ilegítimos de una relación anterior, algo que ciertamente no había anticipado.
La madre de estos niños era una dama llamada señorita Elisa Esteves, quien lamentablemente había fallecido y se había acordado que un niño viviría con los padres de la difunta en el pueblo de Selinche, mientras que la otra, una niña de 8 años llamada Luisa, sería puesta al cuidado de otra familia. Sin embargo, cuando el señor Kidder no cumplió con los pagos semanales de manutención requeridos, la niña fue devuelta y la pequeña vino a vivir con él y su nueva esposa en Hythe. Muchos describen a Luisa como una niña tranquila y educada, pero ahora tendría que adaptarse a vivir en una casa pequeña junto a su padre, su madrastra y su media hermana Emma. Desde el principio, la relación entre Luisa y su madrastra Frances fue tensa. Aunque en la década de 1860 los padres solían castigar severamente a sus hijos, Frances fue especialmente cruel con la joven. No solo la sometía a un abuso físico constante, sino que también la obligaba a usar ropa desgastada y con frecuencia le negaba la comida. Además, a veces Luisa era expulsada de la casa sin importar el clima y obligada a dormir en las sombrías confines del sótano, teniendo solo sacos para consolarse. La crueldad que Luisa soportó la transformó de una niña antes vibrante y feliz en una niña retraída y abatida, su espíritu apagado por el trato duro que le daba su madrastra. El comportamiento de Frances hizo que el señor Guillermo Henneker, su vecino, la denunciara ante las autoridades. En consecuencia, fue llevada ante un magistrado enfrentando cargos de crueldad y fue castigada con una multa. Luisa quedó bajo el cuidado de un tutor por su seguridad. Guillermo otra vez no cumplió con sus obligaciones financieras, por lo que Luisa volvió a vivir con la madrastra de su padre y su media hermana. El regreso de Luisa reavivó la animosidad de Francisco hacia ella, lo que llevó a un resurgimiento de la crueldad. Las tensiones aumentaron entre Guillermo y Francisca cuando él comenzó a confrontar a su esposa sobre el trato que le daba a su hija. El conflicto llegó a tal grado que Guillermo expulsó a su esposa de casa en al menos una ocasión. El tormento de Luisa se agravó por la protección inadecuada que le brindó su padre, el señor Guillermo Kidder. Los vecinos presenciaban lo que ocurría en la casa y veían la tristeza en los ojos de la joven, pero nunca más se informó a las autoridades, lo que permitió que el maltrato continuara sin control. Pero Frances también fue abusada por su esposo. En la Inglaterra victoriana, los arrebatos violentos de un esposo oscurecían muchos hogares, con mujeres soportando la mayor parte de la violencia física y emocional a puerta cerrada. Las estrictas normas de género y las limitaciones legales de la sociedad a menudo dejaban a estas mujeres sin recursos, atrapadas en un ciclo de sufrimiento en una sociedad donde hablar abiertamente de asuntos domésticos era poco común y donde las víctimas se encontraban aisladas e incapaces de buscar ayuda o apoyo. Frances ayudaba a su esposo en el negocio de papas, pero sus vidas cambiaron drásticamente en julio de 1867 cuando ella resultó gravemente herida en un terrible accidente. Mientras viajaban en su carreta tirada por caballos, ocurrió un percance inesperado cuando el caballo se desbocó. Esto resultó en que Frances fuera arrojada y el impacto fue severo, dejándola con heridas que los médicos creían que podrían haber afectado su cerebro. Se le recomendó un periodo de descanso para ayudar en su recuperación. A pesar de esta prueba, el resentimiento de Frances hacia Luisa persistió. El sábado 17 de agosto de 1867, Frances, junto con Luisa y su hija Emma, visitó a sus padres en New Romney. Todas permanecerían allí cerca de una semana, pues Frances seguía recuperándose de su accidente. 8 días después, el domingo 25 de agosto, Frances informó a sus padres que no se sentía bien, así que dijo que prefería quedarse en la casa con los niños en lugar de acompañarlos a dar un paseo. Cuando sus padres salieron, les pidió a su hermano y hermana cuidar a Emma porque ella y Luisa irían a una feria cercana. Luego le dijo a Luisa que se quitara su mejor ropa de domingo y se pusiera un vestido que pareciera viejo. Cuando Luisa hizo esto, partieron hacia New Romney. No fue hasta las 10 de la noche que Frances regresó a la casa de sus padres, pero Luisa no estaba con ella. Para ese momento ya estaba oscuro. La madre de Frances oyó la puerta y la dejó entrar. Sin embargo, la señora Turner no pudo evitar sorprenderse de que su hija regresara sola. Pero antes de que pudiera expresar su preocupación, Frances la miró y dijo: «Oh, madre, estoy tan mojada. Estoy completamente empapada». La señora Turner la miró y luego preguntó por Luisa.
Con una expresión fría, Francis solo giró la cabeza y señalando, dijo con calma, ahí, pero Luisa no estaba por ningún lado. Después Guillermo llegó a recogerlas, pero cuando se dio cuenta de que Luisa no estaba ahí, se preocupó mucho. Le preguntó a su esposa sobre el paradero de su hija, pero Francis le dio pocas respuestas, solo excusas vacías. Ella parecía incómoda, sus ojos evitaban la mirada penetrante de William. Ella se retiró a su habitación y fue seguida de inmediato por su padre, quien vio en el suelo la ropa que ella había usado ese día. Estaban tiradas en un montón, muy mojadas y sucias de lodo. Se quedó un momento en shock, plenamente consciente del historial de crueldad de Francisca hacia su hijastra. Su preocupación lo llevó a contárselo a Guillermo y los dos hombres salieron para informar al agente Aspinall. El agente los llevó de vuelta a la casa donde Francisca estaba sentada, seria y con actitud apagada. El agente Aspinall intentó hablarle, pero ella solo miraba al suelo. Él insistió con sus preguntas, pero sus respuestas eran vacilantes y titubeantes. Bajo la ley, sus débiles intentos de explicar la ausencia de Luisa resultaban cada vez más inverosímiles. Luego le hizo la pregunta impensable: ¿había asesinado a su propia hijastra? Tras unos minutos, Francis contó una historia sobre un trágico accidente ocurrido cerca de Cobbs Bridge. Dijo que Luisa se había tropezado y caído en una zanja profunda después de asustarse por unos caballos que pasaban. Dijo que había intentado llegar hasta ella, pero no pudo. En cambio, gritó pidiendo ayuda, pero nadie escuchó sus gritos. Aunque no estaba convencido de que esta historia fuera cierta, la principal preocupación de la gente era el bienestar de la niña. Formó un grupo de búsqueda con oficiales y voluntarios. La mayoría había estado bebiendo en el bar local. Buscaron juntos en el campo señales de la niña desaparecida. No pasó mucho tiempo para que un grupo de hombres encontrara el cuerpo sin vida de una niña que fue identificada como Louisa Kidder, de 11 años. El descubrimiento conmocionó a la comunidad, rompiendo la frágil paz del pequeño pueblo. Se realizó rápidamente una investigación en la posada Ship Inn. Fue un asunto angustiante. Cada testimonio era una acusación incriminatoria de la culpabilidad de Frances. Al final, el veredicto fue que la pobre Luisa encontró su muerte a manos de su propia madrastra. Frances fue llevada a esperar su juicio en las audiencias de primavera de Kent. En Maidstone, el viaje de 40 millas a la prisión fue agonizante y requirió detenerse en Ashford para que Frances diera un breve paseo, mostrando su angustia ante todos. Cuando llegó a la prisión y fue puesta en una celda, buscó refugio en el consejo del capellán, el reverendo Willoughby Fraser. A través de su guía encontró una apariencia de paz, un destello de esperanza en medio de la oscuridad que la rodeaba. Mientras tanto, más allá de los muros de la prisión, se hablaba de traición y escándalo. Se decía que el esposo de Frances, William, había encontrado consuelo en el cariño de una de sus hermanas menores, Adelaide, de 18 años. Esta revelación añadió un giro amargo a la trágica saga que los envolvía a todos. El juicio de Frances Kidder comenzó el 12 de marzo de 1868 en la ciudad de Maidstone, en el condado de Kent. Fue presidido por el señor juez Biles. Con la ayuda de su abogado defensor designado por el tribunal, llamado señor Channell, Frances enfrentó una acusación armada con pruebas que destacaban el maltrato continuo que había infligido a Luisa y las amenazas previas que había hecho contra la joven. Sin embargo, el testimonio del médico local que había realizado un examen a la niña fallecida en la posada del barco reveló que la causa de la muerte fue ahogamiento, pero dijo que no encontró evidencia de que hubiera sido atacada o sujetada y que no había señales de violencia física en su cuerpo. El agente Aspinall informó al tribunal que Luisa había sido encontrada en agua muy poco profunda, de no más de 2 pies de profundidad, de la cual una niña de su edad podría haber escapado fácilmente. Los vecinos testificaron sobre la forma cruel en que la señora Kidder trataba a su hijastra, destacando la ocasión en que vieron a la niña con cortes en la cara y sangre en su delantal. Los testigos agregaron que la señora Kidder expresaba abiertamente su disgusto por su hijastra y la maltrataba constantemente. Durante todo el juicio, el abogado defensor de Frances, el señor Channell, se esforzó por influir en el jurado, sugiriendo que algunos testimonios en contra de sus clientes podrían haber sido exagerados. Curiosamente, él no mencionó las lesiones que ella sufrió en el accidente de caballo y carreta mientras ayudaba a su esposo.
ni mostró al tribunal cómo esto pudo afectar su salud general. Curiosamente, tampoco enfatizó realmente el testimonio del doctor, que indicaba la ausencia de signos visibles de violencia en el cuerpo de Luisa. A pesar de las crecientes pruebas en su contra, Francis se mantuvo firme en su defensa. Ella sostuvo que tanto ella como Luisa estaban aterrorizadas por los caballos, lo que finalmente asustó a Luisa lo suficiente como para que cayera al agua. Afirmó que intentó valientemente rescatar a la niña, pero no logró alcanzarla. Aunque nadie había visto a Francis cometer el crimen, hubo testigos que le dijeron al tribunal que habían escuchado a la acusada hablar sobre deshacerse de la niña. La señora Burwell declaró al tribunal que oyó a la acusada decirle al señor William Kidder que envenenaría a la niña. Una evidencia aún más condenatoria fue presentada por una de las propias hermanas de Francis, una joven llamada María, quien le dijo al tribunal que el día en que Luisa murió, su hermana le había dicho que la joven no regresaría a Hyde porque ella se encargaría de que no lo hiciera. Francis refutó cada acusación que se le hizo. En su testimonio ante el tribunal, Francis relató los trágicos acontecimientos que llevaron a la trágica muerte de Luisa. Contó cómo la niña corría por la orilla cuando se asustó por 2 caballos, lo que hizo que cayera en una zanja cercana. Relató sus desesperados intentos por rescatarla, solo para darse cuenta de que no podía hacerlo. Comentó que tardó en salir de la zanja y al lograrlo ya era de noche. Dijo que corrió de regreso a la casa de sus padres, pero no vio a nadie en el camino. Francis también contó ante el tribunal el abuso que sufrió de su esposo. Ella habló de su dedicación inquebrantable a su familia, diciendo que siempre se había asegurado de que William, Luisa y Emma estuvieran bien cuidados y que Luisa asistiera a la escuela vestida con ropa limpia. Señaló que, pese a sus esfuerzos, su esposo siempre la reprendía y creaba mentiras para desacreditarla. Ella describió su abuso implacable, que finalmente la llevó a denunciarlo ante las autoridades. Sin embargo, enfatizó que esto solo resultó en que su animosidad hacia ella se intensificara. Cuando se presentaron todas las pruebas, el juez Biles analizó meticulosamente el caso, revisó cada una de las pruebas y dio instrucciones detalladas al jurado. Enfatizó la importancia de concederle a la acusada el beneficio de la duda si quedaban incertidumbres respecto a las pruebas, en su mayoría circunstanciales, presentadas en su contra. Pero a pesar de la minuciosa orientación del juez, el jurado llegó a un veredicto tras solo 12 minutos de deliberación. Declararon a la señora Frances Kidder culpable del asesinato de su hijastra. Durante el juicio, Frances mostró gran interés en el proceso, pero sorprendentemente, a pesar de la gravedad de la situación, se mantuvo notablemente serena cuando el señor juez Biles la sentenció a muerte por ahorcamiento. Con resiliencia, caminó solo desde el banquillo, mostrando firme determinación. Frente a su destino inminente, fue llevada a su celda en la prisión de Maidstone para esperar su ejecución. Mientras estuvo allí, confesó al capellán que asesinó a Luisa, pero aseguró que no fue premeditado. A las 12 p.m. del 2 de abril de 1868, Francis Kidder fue llevado a través del patio de la prisión hacia la horca. Una multitud de aproximadamente 2,000 espectadores se había reunido para presenciar los hechos. Con la ayuda de los guardias, ella subió los escalones hacia la plataforma, sus manos temblorosas aferrándose a las vigas. En la atmósfera solemne, ella rezó y suplicó misericordia al final. «Señor Jesús, perdóname». Entonces se abrió la trampilla y Frances Kidder fue ahorcada. Tras la ejecución, la enterraron en una tumba sin nombre en la prisión. Su lugar de descanso final, un sombrío testimonio del trágico evento que había ocurrido. Para el último caso, avanzamos casi 100 años hasta la hermosa isla mediterránea de Malta en 1960. Malta es un archipiélago en el Mediterráneo central, entre Sicilia y la costa norte de África. Es un país hermoso con una historia rica. En 1813, Malta se convirtió en una colonia británica y fue la sede de la flota británica del Mediterráneo. Fue sitiada por las potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial y fue una base aliada importante para las operaciones. El rey Jorge VI le otorgó a la isla la Cruz de Jorge, que se concede por actos de gran heroísmo o por la valentía más destacada en circunstancias de peligro extremo.
En una carta al gobernador de Malta, el teniente general Sir William Dobbie, el rey Jorge escribió que se otorgaba para dar testimonio del heroísmo y la devoción de su pueblo durante el gran asedio que sufrieron en la primera parte de la Segunda Guerra Mundial. A inicios de los 60 Malta era parte del Imperio Británico, pero en 1964 se volvió república independiente. La ciudad más grande de Malta es La Valetta, que es una de las capitales más pequeñas de Europa. Es una comunidad muy unida y parece que todos saben los asuntos de los demás. Es un lugar encantador donde, por años, quienes recorren sus calles estrechas quedan impresionados por la cacofonía de arquitectura barroca con influencias británicas, francesas e italianas. El martes 23 de agosto de 1960 fue un cálido día de verano en Malta. La frescura del atardecer alivió el calor del día y los residentes retomaron su rutina nocturna. Giga y Legi Camilleri vivían en un pequeño departamento cerca de la carretera principal en La Valetta. Llevaban una existencia bastante sencilla. Giga tenía 2 hijos de una relación anterior, Antonio, conocido como Tuani, que tenía 8 años, y Carmen, de 7 años. La pareja también tenía un hijo propio llamado Matías, que tenía apenas 3 años. Giga no salía a trabajar. Ella se quedaba en casa cuidando a los niños, mientras Lely trabajaba como ingeniero marino principal y había estado trabajando en el barco His Majesty's Ship Angelo. Tuani era un niño tranquilo e inteligente. Aunque era reservado, disfrutaba reír y se llevaba bien con todos en su escuela local. Sobresalía en la escuela, siempre entregaba su tarea y respondía rápido y casi siempre bien a preguntas difíciles. A las 7:40 p.m. de un martes típico, un oficial de policía local que caminaba por las calles fue abordado por un hombre presa del pánico. Sus sollozos casi ahogaban lo que intentaba decir. Un niño pequeño se ha caído y el hombre cree que podría estar muerto. El oficial corrió hacia la casa, subiendo la escalera de caracol. Un silencio inquietante lo envolvió al entrar al departamento. Un niño pequeño yace muerto en el piso de la cocina, en lo que más tarde se describirá como la escena más espantosa en la que los oficiales hayan trabajado. El niño fue identificado como Tuani Aquilina, de 8 años. Su pequeño cuerpo estaba encogido sobre sí mismo en posición fetal. Sus delgados brazos sostenían su cabeza, envueltos alrededor de él como si estuviera protegiendo su cráneo. Estaba rodeado por un charco espeso de su propia sangre. De manera espeluznante, al inspeccionar más de cerca, los oficiales encontraron que su cabeza estaba unida a su cuerpo solo por estrechas tiras de carne y tendones. Le cortaron completamente la garganta y estaba casi decapitado. Horriblemente, su cuerpo ya no estaba tibio, parecía llevar muerto un tiempo. La madre y el padrastro del niño llegaron muy angustiados, llorando y gritando en la puerta principal. La policía inició una investigación de inmediato y se recopilaron pruebas de la casa y de los alrededores. Al amanecer, la noticia del asesinato de un niño inocente de 8 años se difundió por Malta. Los residentes locales estaban indignados y molestos de que un crimen así ocurriera en su tranquilo vecindario. La atención pronto se centró en la madre y el padrastro de Tuani. Fueron llamados a declarar y ambos negaron de inmediato cualquier implicación. Mientras que Lely afirmó que estaba haciendo un mandado, Giga aseguró que estaba jugando tombola con sus hijas en la calle, cerca de la casa, y que por lo tanto no pudo haber estado involucrada. Conforme avanzaba la investigación, crecía la presión pública por resolver el caso. El público no soportaba que el asesinato de un niño inocente quedara impune. Como Malta era en ese momento parte del Imperio Británico, para ayudar en la investigación, se convocó a detectives de Scotland Yard con la esperanza de resolver el caso y llevar a los responsables ante la justicia. Al llegar, como en la mayoría de los crímenes, primero enfocaron su atención en la familia. Revisaron las declaraciones hechas por Giga y Lely Camilleri. Sin embargo, necesitarían más pruebas antes de poder implicarlos completamente. Aunque la calma y la tranquilidad habían regresado a La Valetta, los residentes seguían horrorizados por el suceso de aquel día de agosto, pero volvieron a quedar destrozados cuando, al ponerse el sol el 1 de noviembre de 1960, llegó la noticia de que la madre de Tuani Aquilina, Giga, y su padrastro, Lely, habían sido arrestados y acusados de su asesinato. El juicio comenzó el 25 de febrero de 1961 y causó sensación en Malta. Los detalles expuestos en el juicio sobre
la brutalidad del crimen y la vida de Tuani antes de morir horrorizarían aún más a la nación aparentemente inocente. Más de 100 testigos fueron llamados por la fiscalía y comenzó a surgir una imagen de la agonía que Tuani experimentó durante sus 8 cortos años de vida. Gigi estaba lejos de ser la madre amorosa y afligida que había hecho creer al público, y Lely no solo era cómplice, sino un participante activo en el dolor y sufrimiento que Tuani soportó. Tuani tuvo una vida lejos de ser feliz, incluso cuando su madre descansaba en casa. Lo ponían a trabajar limpiando, tallando pisos, lavando la ropa a mano y todo con el miedo de recibir una golpiza brutal si se salía tantito de la línea o se quejaba. De hecho, ni siquiera necesitaba hacer algo malo para ser golpeado. El abuso era tan común. El sufrimiento de Tuani a manos de su madre y su padrastro, quienes se supone que deberían amarlo y cuidarlo más, no se explica mejor que en una de las historias compartidas durante el juicio. Tuani robó unas monedas a un maestro y también a sus padres. Usó el dinero para comprarse un dulce. En un momento de arrepentimiento, le confesó el robo a su maestro. La maestra no se enojó, lo vio como oportunidad para enseñarle al niño sobre decir la verdad y arrepentirse. La maestra contó la historia a la madre y al padrastro de Tuani pidiéndoles que no lo golpearan, pues seguro ya había aprendido la lección con ella. Pero ellos se enfurecieron, lo ataron a una cama, lo golpearon con un palo y le quemaron la piel con cigarrillos. No conformes con su sufrimiento, luego lo ataron a la barandilla de un balcón y continuaron apagando cigarrillos en su piel hasta que perdió el conocimiento. Tuani fue liberado de la barandilla solo cuando un vecino le suplicó a Lely que se detuviera. Los maestros hablaron de las quemaduras y moretones que vieron en la piel de Tuani en la escuela. Intentaba cubrirlas con su ropa y negaba que existieran cuando le preguntaban. Su almuerzo solía estar enmohecido o no se lo daban y lo describían como frágil y delgado. Como parte de la investigación, el cuerpo de Tuani fue examinado por médicos forenses designados por el tribunal para establecer la causa de la muerte. El examen inicial indicó que fue asesinado entre las 5:30 y 6:30 de la tarde. Sin embargo, no se buscó ayuda hasta más de una hora después de eso. La segunda autopsia mostró que, además de la decapitación parcial, había profundas laceraciones en la parte posterior de su cráneo. Esto fue causado por un cerrojo usado para golpearlo antes de que le cortaran la garganta. Aunque no se sabe si Tuani estaba consciente durante su brutal golpiza, los médicos pudieron establecer que las cavidades de su corazón se vaciaron, lo que significa que todavía estaba vivo cuando le cortaron la garganta. Se encontraron huellas de manos y pedazos del cerebro de Tuani alrededor del área donde murió, así como en el pasillo común fuera de su casa y en las escaleras que llevaban a su departamento. Nadie presenció el ataque que mató a Tuani, pero el testimonio de los vecinos ayudó a los investigadores a reconstruir lo ocurrido ese horrible día. Un niño que vivía al lado del departamento donde vivía Tuani lo escuchó llorar en el área común ese día. Impulsada por la curiosidad, ella se escapó para ver qué estaba pasando. Ella vio cómo Tuani se cayó por unas escaleras antes de que su madre la agarrara y saliera del edificio con ella y su hermana menor. Recordó vívidamente haber pasado por encima del cuerpo de Tuani mientras él yacía al pie de las escaleras donde se había caído. La madre de la niña aseguró que ese día salió, aunque sus hijos estaban en casa. Se cuestionó la fiabilidad de la declaración de la madre, pues la cambió varias veces. Otro vecino, esta vez un joven de 14 años, dijo que cuando llegó a casa y subió las escaleras hacia su departamento, vio a Giga cargando a Tuani, quien no se movía. Realmente no le prestó mucha atención y salió de nuevo. Al volver a casa por segunda vez, notó la puerta del departamento de Camilleri entreabierta y se asomó. Era temprano en la noche y pudo ver a Tuani tirado sin moverse en la cocina, en el suelo. Entró e incluso tocó el cuerpo sin vida de Tuani en un intento de despertarlo. Sin respuesta, se lavó las manos y se fue, prefiriendo no contarle nada al policía que vio minutos después en el edificio por temor a meterse en problemas. Pero el testimonio más condenatorio fue el de Carmen Acalina, la propia hermana de Tuani, que ahora tenía 8 años. Ella observaba lo que pasaba sentada debajo de la banca en la cocina. Ella recordaba que Tuani trabajó lavando el piso. Vio el juego de herramientas de su padre y usó una para reparar sus zapatos. Reja se dio cuenta de que él estaba holgazaneando, usando herramientas que no tenía permitido tocar, y lo regañó, arrebatándole las herramientas mientras lo hacía.
Ella se enfureció y empezó a golpear a Tuani con una correa de cuero. Tuani intentó escapar de la golpiza de su madre y huyó del departamento. Poco después, Carmen recordó que su madre regresó con Tuani, quien colgaba inerte en sus brazos, y lo acostó en una cama. Carmen fue enviada a buscar a su padrastro a casa de un amigo y al regresar Lely, Yeja le informó que Tuani estaba muerto. Yeja tomó un cuchillo para pan y Lely movió el cuerpo de Tuani de la cama al suelo. Más tarde, Carmen vio a sus padres cambiarse de ropa, ponerse prendas limpias y meter la ropa manchada de sangre en la lavadora junto con una colcha. La evidencia forense mostró que había rastros de lo que podría haber sido sangre en el desagüe de la lavadora. Lely y Giga negaron implicación en el asesinato de Tuani. Yeja se mantuvo en su declaración original de que había estado fuera de la casa toda la tarde. Ella sostuvo que solo había regresado cuando Carmen, a quien dijo que había enviado a revisar a Tuani, no pudo encontrarlo en casa. Al entrar a la cocina, Yeja vio a Tuani cubierto de sangre y salió corriendo, gritando: «Mi hijo está acabado, empapado en sangre». Lely afirmó que escuchó a Yeja gritando mientras caminaba por la calle. Corrió a la cocina y halló a Tuani en un charco de sangre. Cuando movió la cabeza de Tuani para ver si seguía con vida, dijo que se desprendió y se dio cuenta de que tenía el cuello cortado. Al final, fueron los testimonios presenciales de Carmen los que convencieron al jurado de la culpabilidad tanto de Lely como de Yeja. El juicio duró 17 días, que en ese momento fue el más largo en la historia de Malta. A pesar de sus declaraciones de inocencia, un jurado condenó por unanimidad tanto a Yeja como a Lely por el asesinato capital de Anthony Tuani Akalina. Lely recibió 20 años de trabajos forzados y Yeja fue condenado a muerte. Pero solo 2 semanas después, el abogado de Yeja apeló con éxito y su sentencia fue cambiada a cadena perpetua. Para sorpresa del pueblo maltés, solo cumplió 10 años. Las circunstancias de su liberación nunca se han revelado. 33 años después de ser liberada, Giga Camilleri concedió una entrevista a un periódico de la iglesia. Ella siguió manteniendo su inocencia, diciendo: «¿Cómo puede una madre matar a su hijo?». Se le cita diciendo: «Mi hijo es un mártir, es un santo. Si quieres recibir la misma gracia, reza por su intercesión. Si sé quién mató a mi hijo, estoy listo para perdonarlo. Si no lo perdono, ¿acaso recuperaré a mi hijo?». Durante la entrevista, su casa tenía fotos de Tuani, incluso con su traje blanco de comunión. Esta foto de Tuani se había vuelto sinónimo del caso en Malta y todavía es reconocida por quienes vivieron el evento. Más de 60 años después de este brutal asesinato, el caso de Tuani sigue causando profundo horror en la comunidad maltesa. En un giro misterioso, Carmen, la hermana de Tuani, declaró en una entrevista para una revista que todo lo que testificó en la corte era una mentira. Ella señaló a un vecino de 14 años que dijo haber hallado a Tuani en el suelo de la cocina y no le contó a la policía lo que vio. Hasta el día de hoy, ninguna otra familia ha ocupado la casa Camilleri y esto solo contribuye a mantener el caso muy presente en la mente de la gente de Aletta. Aunque Giga y Lely fueron declarados culpables del crimen más atroz, todavía existen dudas sobre si realmente son responsables de la muerte de la pequeña Tuani Akalina, de 8 años, el 23 de agosto de 1960. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario u opinión que tengan y espero verlos de nuevo en el próximo Briefcase.